Listo, ahí inicia la grabación ya. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces con la saga de comparación de medias. O sea, tenemos 2 ensayos más para completar las 4 variantes que tenemos en cuanto a comparación de medias con ensayos de hipótesis. Nosotros habíamos visto ya 2 tipos de ensayos que requerían de determinados supuestos. En el primer caso que habíamos visto, si recuerdan, los supuestos eran que las muestras, las variables tenían que ser normales, las muestras tenían que ser independientes y las varianzas conocidas. Y lo resolvíamos con qué estadístico, ¿se acuerdan? Con la normal era, ¿no? Era con la normal estándar. Ahora, en el segundo caso, claro, había una variante, o sea, no teníamos esos 3 supuestos completos como para decir, mira, estoy seguro de que voy por el caso 1 que aprendimos el primer día. Ahí, ¿qué era lo que se rompía? O sea, teníamos las poblaciones normales, las muestras eran independientes, pero lo que nos estaba faltando eran las varianzas conocidas. O sea, nos vamos a encontrar con un enunciado que quizás nos dice, mira, poblaciones normales, muestras independientes, pero las varianzas poblacionales, las postas, digamos, las varianzas que corresponden a las poblaciones reales, digamos, que nosotros no conocemos, esas no van a estar en el enunciado. Entonces ahí decíamos, bueno, mira, lo que voy a tener que hacer es armar de alguna forma una varianza estimada con las 2 muestras que yo tengo, y ahí teníamos que usar entonces otro estadístico que requería el cálculo específico de una varianza amalgamada, ¿está bien? Que lo que hacía era justamente ponderar, bueno, cuál es la varianza de cada una de las muestras, de cada una de las poblaciones, y bueno, con ese cálculo extra se podía armar el estadístico, que ahí tenía una distribución de qué tipo, ¿se acuerdan? De student. Una T-Student, exactamente. Bueno, en este caso, en el que le sigue, digamos, ¿cuáles deberían ser las variantes para que uno las pueda reconocer? Bueno, este es el más fácil de todos de reconocer al instante, porque resulta que nosotros tenemos poblaciones normales y lo que se rompe, digamos, son las muestras independientes. Entonces esa característica es súper fácil de reconocer en un enunciado. ¿Por qué? Y porque se denominan muestras apareadas, en este caso, porque están tomados, o sea, todos los casos que fueron medidos se hicieron de a pares. Entonces, por ejemplo, va a ser un caso, no sé, de que una persona va al médico y le hace un análisis de algún tipo de, no sé, medición de vitamina D, por ejemplo, y a la semana lo vuelve a convocar para volver a hacer otra vez el examen de vitamina D. Y entonces los registros que se van a guardar van a ser cuál fue el resultado de la vitamina D de la primera semana en la que fue y cuál fue el resultado de la vitamina D en la segunda semana que fue. Suponiendo que en el medio se hizo algo, ¿está bien? Que le dijeron, no sé, a la persona, mira, te voy a tomar el registro de tu vitamina D ahora que venís acá al consultorio. Esta semana te voy a pedir que por favor tomes sol 10 minutos por día, todos los días, y la semana que viene te vuelvo a hacer el análisis para ver cómo está tu vitamina D. Y entonces el médico lo que tiene son esos 2 registros. Bueno, supónganse que ese control se lo hace para, no sé, 15, 20, 50 personas o lo que sea. Entonces el médico lo que va a tener van a ser pares de datos para cada una de esas personas. Entonces ahí las muestras se dice que no son independientes porque las 2 pertenecen al mismo individuo, ¿está bien? Y se generaron, digamos, de forma de que quieren evaluar a ver si hubo un cambio entre la primera medición y la medición posterior. Así que eso es súper fácil de reconocer en un enunciado. Con respecto a las varianzas,
No las vamos a tener como datos porque justamente por la forma de concepción del muestreo, ¿está bien? No estamos trabajando con poblaciones, estamos trabajando con muestras y los datos de las varianzas no van a estar. ¿Cuál va a ser el estadístico de prueba que se utilizaría en este caso? Bueno, es justamente, fíjense que nosotros queremos comparar, en este hipotético caso que puse de la vitamina D en un paciente, en una persona. Se quiere ver, a ver si mejoró, digamos, la situación eh, de, de su cantidad de vitamina D que tenía esta persona después de que le hizo caso al médico y en esa semana estuvo tomando sol esos 10 minutos por día, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, la idea es ver si se vio modificada la vitamina D después de que la persona hizo lo que le dijo al médico. ¿Está bien? Entonces, para validar la diferencia, justamente, ¿qué es lo que se plantea en el estadístico? Una diferencia entre esas dos mediciones. Por eso, fíjense que acá nosotros tenemos una D raya, se me desapareció el mouse, acá está, D raya que está indicando el promedio de la variable diferencia. ¿Diferencia entre quién? Y bueno, diferencia entre la X, que estaría representando a la medición de la vitamina D al momento de ir al consultorio, y la diferencia con la Y raya, digamos, que sería el promedio de la diferencia, de la medición que tenía la persona luego de hacer lo que le dijo el médico. ¿Está bien? Y después fíjense que se está dividiendo directamente por el desvío estimado de esta nueva variable que uno construye para poder hacer este ensayo de hipótesis, que es la variable diferencia que estábamos mencionando recién, dividido a raíz de n. N en este caso es único porque se supone que si nosotros estamos comparando dos mediciones para cada uno de los individuos, sí o sí necesitamos tener la misma cantidad de individuos. Supónganse que, no sé, el médico quiere hacer este experimento con 10 personas, porque quiere hacer una prueba. Convoca a 10 pacientes. Les toma la medición de la vitamina D. Y les dice, por favor, tomen 10 minutos de sol esta semana y el lunes que viene vengan porque les vuelvo a hacer la medición de la vitamina D porque yo estoy analizando algo y quiero ver si me quedan pruebas o puedo verificar algo. Bueno, si el lunes siguiente van solamente 4 personas, él no va a poder hacer el estudio que necesitaba porque sí o sí necesita pares de datos. ¿Está bien? Así que ahí el n tiene que ser único. Bueno, ¿qué distribución tiene la diferencia? Bueno, no sé si se acuerdan de PROVA, pero nosotros habíamos visto diferencia cuando veíamos variables aleatorias normales y era, o sea, se planteaba una diferencia y en este caso la distribución que tiene es la de una variable t de student con n menos 1 grado de libertad. Bueno, vamos a un enunciado para que hagamos el ensayo, ¿está bien? Fíjense, en este ejercicio lo que dice es, en un estudio para investigar si la acción de fumar afecta a la función plaquetaria, se reclutaron 12 sujetos y se les midió la agregación plaquetaria con ADP, que significa adenosin difosfato. Es decir, para hacer este estudio tienen que poner ese adenosin difosfato y eso les permite medir cuál es la cantidad de la agregación plaquetaria que tienen. Entonces lo quieren medir antes de fumar y después de fumar. Bueno, hicieron ese experimento y los resultados que obtuvieron están detallados en estas dos tablitas que tenemos acá. Fíjense que o sea, es una tabla sola, pero bueno, está separada en dos partes por una cuestión de que entre en la pantalla, digamos. Pero más allá de eso, a veces en la vida real pasa de que uno tiene datos así como separados, no es lo que uno está esperando, o sea, uno está esperando que tenga 3 columnas y que sea todo a lo largo y que estén todos los datos bien
encolumnados, digamos, y no pasa eso, ¿está bien? Entonces acá nosotros decimos, bueno, mira, en la primer parte de la tablita que está sobre la izquierda yo tengo las mediciones de apares para los primeros 6 sujetos. Y en la otra tablita tengo los 6 restantes. Por ejemplo, en el sujeto número 1, antes de que fumara, la agregación plaquetaria le daba 60 y después de que fumó le daba 70. En el caso, por ejemplo, del sexto sujeto, antes de fumar le daba 76, esa agregación plaquetaria cuando se la midieron, y después de fumar le dio 72. Entonces, bueno, se trata de estudiar a ver qué onda con esto de el antes y el después de la agregación plaquetaria. ¿Será que influye el hecho de fumar en la medición que se tiene de la agregación plaquetaria? Eso es lo que se está tratando de averiguar. Para nosotros, en principio, como les decimos siempre, necesitamos entender el enunciado. Entonces, una vez que uno entiende el enunciado, lo primero que tiene que pensar es ¿qué ensayo me está pidiendo que haga? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que comparar? Y en este caso, ¿qué contestaríamos a esa pregunta? ¿Qué estaríamos comparando? Los valores antes y después de esa semanita que tomaron los sujetos de prueba, tomando sol. Sí, pero ¿qué valores? ¿De qué? Estaríamos El midiendo la ADP, agregación plaquetaria con ADP claro. antes y después de fumar. Exactamente. Y acá es como que es algo raro para nosotros porque uno está acostumbrado a decir, yo tengo que definir qué es lo que voy a comparar. Y pienso enseguida qué sería X y qué debería escribir para Y. Porque yo sé que después voy a comparar las medias. Voy a hacer un ensayo de comparación de medias. Y en este caso específicamente, como se trata de muestras apareadas, porque yo ya veo que tengo 2 registros para cada individuo, es un ensayo de muestras apareadas, sé que voy a tener que plantear la variable diferencia entre la X y la Y, o la Y y la X, eso lo vamos a ver ahora. Profe, Pero igual una consulta. ¿Qué implica que sean muestras apareadas, o sea, dependientes? Que sea diferente a lo que venimos viendo hasta ahora. que ¿Cómo lo tenés, podemos identificar más que nada? que tenés 2 valores para un mismo sujeto. Antes, por ejemplo, viste que en los ejercicios que teníamos antes, vos tenías, no sé, el ejercicio número 1, que es el que más me acuerdo siempre, teníamos el pH del suelo de la región 1 y teníamos el pH del suelo de la región 2, ¿está bien? Y Sí, teníamos, se había medido en 20 puntos distintos de la región 1 y en 20 puntos distintos de la región 2. Entonces vos tenías 2 columnas, ¿está bien? En tu tablita donde decía región 1, los 20 valores. Y al lado tenías región 2, los 20 valores. Y con eso nosotros comparábamos a ver la media de la región 1, a ver la media de la región 2, y se hacía comparación entre esas 2 medias. Ahora fíjate cómo cambió la tabla, que vos, donde dice sujeto, suponete que dijera región. ¿Está bien? No sí. tengo 2 regiones, tengo una sola región y estoy tomando exactamente en el mismo punto medición en 2 oportunidades distintas. Es decir, tengo una sola columna, pero que va a contener 2 valores. Antes tenía 2 columnas porque había 2 regiones y cada una de esas tenía sus valores individuales para compararlos. Acá solamente tengo una sola columna porque tengo un sujeto, un individuo, y va a tener 2 resultados distintos. Uno antes de haber hecho alguna cosa, después hay en el medio un proceso o algo que se quiere estudiar y después la segunda medición. Por cada fila, digamos, que vos tengas de tu escenario o del caso que estés tratando, vas a tener 2 registros. Esa es la diferencia. Ahí está, profe. Y siempre es uno antes y uno después, básicamente. ¿También? Porque hay algo en el medio que es lo que vos querés estudiar. A ver si ese algo en el medio que pasa te modifica, por ejemplo, en este caso, la agregación plaquetaria.
¿Está bien? Ahí está, En muchas el, gracias. en el ejercicio, como para cerrar la idea, de los suelos que nosotros vimos, para que sea un ejercicio de muestras apareadas, ¿qué tendría que haber dicho? Por ejemplo, mirá, fui a medir la región 1, busqué 20 puntos, calculé cuál era el pH que tenían esos 20 puntos, los marqué, ¿está bien? Con algo. En la semana les tiramos un fertilizante a esos 20 puntos específicos y a la semana siguiente fuimos a medir, a ver en esos puntos específicos de vuelta cómo estaba el pH. Y entonces tenemos del punto número 1 de esa misma región la medición del pH antes de colocar el fertilizante y después de colocar el fertilizante. ¿Bien? Y así con los 20. Así quedaría transformado en un ejercicio para que sean muestras apareadas. Ahí está, mucho más claro, profe. Gracias. No, por nada. Bueno, entonces, la variable X, ¿cómo la definimos en este caso? Plaquetaria con ADP antes de hacer la prueba, algo así. Sí, en realidad, bueno, que eso era lo que les estaba comentando. Uno está esperando escribir tiempo de tal cosa, longitud de tal cosa, porque son las variables que uno está acostumbrado a medir. El peso de tal cosa, la altura de tal cosa, el ancho de tal cosa. Y acá es como que nos queda sabor a poco porque está definiendo otra cosa. Bueno, no es nuestro tema la salud, pero bueno, acá están midiendo la agregación plaquetaria. Entonces podemos decir, por ejemplo, cantidad de agregación plaquetaria antes de hacer el experimento o antes de fumar, si se quiere, y cantidad de agregación plaquetaria después de fumar. O no ponemos la palabra cantidad porque la verdad que el enunciado está hablando de agregación plaquetaria y bueno, lo damos como bueno. Mira, agregación plaquetaria antes de fumar, agregación plaquetaria después de fumar. ¿Bien? Es importante distinguirlas, el antes y el después, y en sí misma, bueno, si no está tan explícita la medición, porque no dice explícitamente es el tiempo, es el área, es el volumen, es la longitud, bueno, ponemos lo que está diciendo el enunciado, ¿está bien? Bueno, tenemos la X y tenemos la Y. Sabemos que nosotros vamos a comparar la media de X con la media de Y. El ensayo en sí mismo, ¿qué requiere? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Bilateral, unilateral a izquierda o unilateral a derecha? ¿Qué les parece? Es decir, el enunciado en lo que leímos, ¿me dijo algo al respecto que pueda ayudar Eh, a eso? nos pregunta si aumenta la agregación plaquetaria por fumar. Así Ahí que, o nos sea, unilateral hacia algún lado tiene que ser. Exacto. Ahí recién en la pregunta, fíjense, nosotros leímos todo el enunciado y si no hubiera hecho esa pregunta, lo único que nos queda es hacer igual contra distinto, porque si no menciona nada y quiere compararlos, bueno, es igual contra distinto, digamos. Pero, como dijo él recién, acá dice, no, puede concluir que aumenta la agregación plaquetaria por fumar. Bueno, ¿cómo lo escribimos? ¿Es unilateral a izquierda o unilateral a derecha? A derecha, ¿no? A la derecha, ¿no será? Queremos saber si aumenta por el hecho de fumar. Y entonces, si aumenta, estamos diciendo que es mayor. Sí. ¿Eso va en la hipótesis nula o en la alternativa? No, la nula. No, para En mí la la alternativa no alternativa iría. iría al La Ah, alternativa. no, es verdad, porque el igual va en. Sí. Claro, aumentar es que es mayor, digamos. Entonces, mayor va en la alternativa. Quiere decir que en H0 va a ir menor o igual. Y si es menor o igual, ¿a dónde estaría la colita? El extremo con la región crítica. Para menor o igual. Por la ¿A la derecha. izquierda ¿A la era? derecha, no será? sabía? Para la izquierda. ¿Está bien? Bueno, igual ahora lo vamos a ver. Considera un nivel de significación del 5%.
Vamos a escribir los datos del enunciado, que esto es súper importante que lo hagamos porque como tenemos tantos ensayos de hipótesis que aprendimos, digamos, a nosotros al escribir en la hoja ya nos da indicio de mirar con los datos que contamos y podemos decir, bueno, ¿cuál de los 4 ensayos de comparación de medias nos tocaría? ¿Está bien? Si a veces uno lo hace apurado, quizás mete la pata en ese sentido, pero si uno lo tiene bien escrito y se fija, bueno, a ver, me organicé, definí las variables, definí los parámetros, porque ahora estamos haciendo ensayos para comparar medias, pero después la semana que viene agregamos otros parámetros, entonces es fundamental identificar eso, cuál es el parámetro que voy a incorporar y todos los datos que me dio el enunciado, ¿está bien? Bueno, X, agregación plaquetaria antes de fumar, tengo las muestras, yo estoy diciendo que tiene una distribución normal con parámetros desconocidos. ¿Por qué lo escribo? Si no decía nada, el enunciado no decía que que las variables eran normales. Lo escribo porque el ejercicio para poder hacer comparación de medias de muestras apareadas requiere que las poblaciones sean normales. Era el único tilde que teníamos prácticamente, porque después las otras dos dijimos que se rompían las otras dos condiciones. Así que nosotros, si el enunciado no dice nada, bueno, asumimos que son normales para poder llevar adelante el ensayo de hipótesis. ¿Está bien? Así que al Y lo mismo, decimos, tenemos la muestra y también asumimos que son normales. En este caso, nosotros distinguimos con M, porque es una convención, digamos, para identificar las muestras de cada población, pero en este caso, tranquilamente le podríamos haber puesto N en este caso, porque sabemos que al tratarse de muestras apareadas, sí o sí necesitamos que tengamos 2 valores por cada registro. Bueno, el X raya observado, el Y raya observado, el desvío observado para la muestra de X y para la muestra de Y, todo esto lo calculamos en base a los datos que teníamos en el enunciado. Ahora después lo vamos a ver con Infostat, pero de ahí es donde salió. Yo agarré y volqué todos los datos en Infostat y me fijé cuáles eran los coeficientes. Dije, bueno, tengo el promedio observado para cada variable y tengo el desvío observado para cada variable. Nivel de significación del 5%, y la pregunta del enunciado, para esto me obligo a preguntármelo antes de armar el ensayo, leo de vuelta el enunciado a ver si se me escapó algo y yo termino haciendo un ensayo de igual contra distinto y no, me había dado indicios de que sea unilateral, ¿está bien? Entonces, vuelvo a leerlo, ¿qué me preguntaba o dónde decía el enunciado cómo tendría que ser el ensayo? Bueno, ahí mencionaba esto. ¿Aumenta la agregación plaquetaria por el hecho de fumar? Y acá, con esta pregunta, uno tiene que decir, ¿quién es la que aumentaría? ¿La media de X o la media de Y? La media de Y, porque se puede fumar. Claro, la media de Y, estamos queriendo saber si la media de Y va a ser más grande que la media de X. ¿Está bien? Y eso dijimos, si es mayor, ¿a dónde lo pongo? Y dijimos, es una hipótesis alternativa, porque no tiene el igual. ¿Está bien? Entonces, a sabiendas de eso, si nosotros decimos que queremos ver si la media de Y va a ser mayor a la media de X, entonces la hipótesis nula es que la media, o sea, la agregación plaquetaria es inferior o igual luego de fumar. ¿Está bien? Y en este caso, la agregación plaquetaria es superior luego de fumar. Bueno, acá escrito, como media, lo estamos viendo mejor, ¿está bien? Pero tenemos acá un tema con las medias de X y las medias de Y. Fíjense que yo seguía a rajatabla lo que decía el enunciado y escribí tal cual como decía el enunciado,
y pensé cuál era la media que tenía que ser mayor para no equivocarme. Porque fíjense que es muy común que nosotros siempre tratemos de poner a la media de X del lado izquierdo, por convención, porque vieron que en los ejercicios anteriores que hicimos, siempre decíamos, bueno, queremos saber si las medias son iguales. Bueno, media de X igual a media de Y. Ah, queremos saber si la media de X es a lo sumo de tanto. Bueno, entonces ponemos media de X menor o igual a la media de Y. Y acá en este caso en particular, fíjense que estamos armando un par de hipótesis en donde la media de Y está del lado izquierdo. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Hay algún problema? Ningún problema. El tema es que siempre, cuando estemos haciendo estos ensayos, nosotros sabemos que el que va a pasar restando para el otro lado va a ser la media que esté del lado derecho, ¿está bien? Tenemos que ser consistentes con eso. Y después, como vamos a armar una variable diferencia entre estas dos, tiene que ser consistente con lo que nosotros escribimos acá, ¿está bien? Si voy a hacer la variable diferencia para poder resolver este ensayo de hipótesis, yo voy a poner que a la media de Y le voy a restar, acá estoy diciendo a la media de Y le resto la media de X, entonces cuando arme la variable diferencia, yo voy a decir mi variable diferencia es la Y restándole la X. ¿Está bien? Porque así lo estoy escribiendo acá en la hipótesis 9. Si lo hubiera puesto al revés, cuando haga la variable diferencia, y bueno, va a quedar al revés, a la X le voy a restar la Y. De eso es lo que estoy haciendo mención. Profe, Bueno, consulta. sí. Primero, en ese caso, si hubiéramos hecho al revés, de que estuviéramos restando la Y, no la X, ¿hubiera sido notorio la diferencia a la hora de los resultados del ensayo de hipótesis? Sí, pero debería dar lo mismo si lo escribimos bien. Porque acá, por ejemplo, si uno, por ejemplo, quiere sí o sí, no, yo estoy acostumbrado a poner la X de este lado, del lado derecho, en Sí. este mismo ejercicio. ¿Cómo lo tendría que haber escrito? Y ahí tendría que haber escrito que la media de X es ¿qué? Con respecto a la media de Y, para que sea consistente con esto. Mayor o igual. Mayor o igual a la Y, a la media de Y. Y acá, ¿cómo me hubiera quedado? Menor. La media de X es menor a la media de Y. Sí. Perfecto. Si está planteado de esa forma, es consistente con esta otra que estamos llevando a cabo ahora, y la única diferencia la vamos a tener cuando hagamos el cálculo del estadístico. Vuelvo un cachitín para atrás y volvemos enseguida, porque acá está el tema. Que esta variable diferencia va a ser el resultado de la resta que nosotros hagamos. Entonces, ¿la resta de qué va a depender? Y si yo elegí que a la Y le resto la X, mi variable diferencia va a ser la Y raya menos la X raya. Ahora, si yo en mi ensayo lo planteé con la X restándole la Y, mi variable diferencia va a ser X raya menos Y raya. ¿Está bien? Ok, y ahora Esa es básicamente la diferencia. una Sí. segunda pregunta. Respecto, si puede volver a la diapositiva del enunciado. Ah, acá. Sí, porque me parece que yo me estoy equivocando a la hora de plantear lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Porque Sí. dice, podemos concluir que aumenta la agregación plaquetaria luego de fumar. Entonces yo lo interpretaría como que la media de Y es mayor o igual a la media de X. Y yo lo hubiera planteado al revés. Creo que está Claro, mal. pero no podés, no, el término aumenta es que Sí, es mayor. Si sí. hubiera querido, o sea, en esto tenemos que ser estrictos en los enunciados, digamos, tiene que quedar re claro de que si es mayor o mayor igual. Para hacerlo como vos decís, nosotros deberíamos haber puesto en el enunciado, por ejemplo, se puede concluir que la agregación plaquetaria por fumar es por lo menos la misma que la que se tenía antes de fumar. Tiene que decir algo así, por lo menos, cosa que vos sepas que es mayor o igual.
Claro, y O ahí que sí te sería lo diga válido que el mayor aumenta igual en la o, media de ahí. claro, que aumenta o que a lo sumo es la misma antes de fumar. Te tiene que mencionar el igual. Acá aumentar es que sea más grande. Listo, No, no, el igual no entraría, digamos. Te lo tiene que decir explícitamente. listo, Sí. listo. Ahí un poquito Igual más claro. cualquier cosa de algún enunciado nos lo consultan, pero es fundamental que esté el igual específico para identificarlos. Si va en la hipótesis nula o si es en la alternativa. Acá se está interpretando como que el hecho de aumentar y tiene que ser más grande. ¿Está bien? Claro, pero como no me dice algo de igual o por lo menos igual, lo Claro, interpreto como que eso va a la alternativa. exacto, porque vos decís, ¿qué significa que aumente? Y mira, la agregación plaquetaria, para que vos consideres que aumentó, tiene que ser mayor a la que tenías antes, a la de antes de fumar. Mayor a esa desigualdad. ¿Dónde lo ubico? Entra o se aplica para hacer hipótesis nula, no porque le falte el igual. Eso es una alternativa. Y entonces, en base a la alternativa, puedo sacar por complemento lo que corresponde a la hipótesis nula. Ahí está, perfecto. Eso es lo que quería consultar. Sí, sí, así funciona. Está perfecto. Bueno, entonces, eh, validar los supuestos para que el test sea válido. Bueno, esto ya lo hemos hecho antes, pero siempre no está de más, digamos, recordarlo. Pero nuestro caso 3, en este caso, lo que requiere sí o sí es que las poblaciones sean normales y de vuelta. Si el enunciado no lo menciona, nosotros le ponemos, asumimos que la X y la Y son variables normales y seguimos adelante. Sabemos que en este caso, listo, son muestras apareadas, planteamos la diferencia y va a ser una T de student con n-1 grados de libertad. Bueno, ya tenemos el estadístico, así que graficamos la campana, que es simétrica, la T-student siempre está centrada en 0. Como teníamos un nivel de significación del 5% y ya sabemos que nuestro ensayo es por menor o igual en la hipótesis nula, ya sabemos que el nivel de significación queda del lado derecho. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué hacemos? Con eso ya podemos marcar la región de rechazo, la región de no rechazo y qué es lo que nosotros vamos a estar teniendo como conclusión en cada una de las dos regiones que marcamos en el ejercicio. ¿Qué es lo que me estaría faltando acá para poder tomar una decisión? Crítico. Los puntos críticos. El punto crítico. ¿Cómo lo saco el punto crítico? Con el nivel de significación, los grados de libertad y el estadístico. Claro, me voy a la tabla de la T de Student o me voy a la hora que estamos practicando al Probability y fíjense que lo primero que me pide, si usamos la aplicación, son los grados de libertad de la variable. ¿Está bien? Con la T. Le tenemos que poner 11 y después, ¿qué más hago? Yo estoy buscando un valor de T o estoy buscando un área bajo la curva. Estoy buscando, o sea, tengo el área bajo la curva y lo que estoy queriendo buscar es un valor de T. ¿Cuál es ese valor de la T de Student que es capaz de generarme un área de 0,95 para la izquierda o un área de 0,05 para la derecha? ¿Está bien? Y eso es 1,7958. Ahora sí, ¿qué viene? Tengo que calcular el estadístico observado, que es una constante, para poder ver a dónde me cayó y ya directamente concluir, a ver si encontré evidencia de que aumenta esa agregación plaquetaria después de que una persona fuma o no. ¿Está bien? Bueno, los datos nosotros ya los calculamos, dijimos, por ejemplo, el X raya observado, ¿cómo se obtenía? Y mirá,
La X miraba la medición de la agregación plaquetaria antes de fumar, así que sería el promedio de estos 12 valores. Nos dio 61,417. El I raya observado es las mediciones después de fumar, o sea que es el promedio de todos estos 12 valores. Y después tenemos el desvío estimado de cada una de las dos variables, antes de fumar y después de fumar. Bueno, la variable diferencia nos da estos resultados que estamos viendo acá, que ¿de dónde surgen estos resultados? Y bueno, se planteó la diferencia entre la X y la Y. Pero ¿cómo dio la diferencia entre la X y la Y? Si esta tiene un promedio de 61 y esta tiene un promedio de 65, y da 4 exactamente. ¿Qué cuenta hicimos para obtener ese 4? Y observado menos X observado. Al revés, exactamente, que fue lo que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Está bien? Entonces, lo paso en limpio acá. La cuenta que estamos haciendo es, queremos encontrar el D raya observado, que es nuestro estadístico de prueba observado en la muestra para poder tomar una decisión. Y como nosotros planteamos la media de X tenía que ser menor o igual a la media de Y, cuando calculamos la diferencia, utilizamos Y raya menos X raya. Así que acá estamos haciendo el Y raya observado menos el X raya observado, que era 65,417 menos 61,417, que da exactamente 4. Si lo hacíamos al revés, ¿qué pasaba? Y nos daba 4, pero negativo. ¿Está bien? Entonces, claro, cuando hacíamos esta cuentita, nos va a dar para marcar por acá, del 0 para la izquierda. Entonces ahí como que ahí nos teníamos que dar cuenta de que algo estaría fallando, quizás. ¿Está bien? Pero bueno, tengo la variable diferencia, que es esto, que va acá en el numerador, y ahora lo que me falta es sacar el valor del desvío. El valor del desvío, ¿de dónde lo saqué? Que me dio 3,69. Bueno, fíjense acá. Volvemos un cachito para atrás. Acá en este caso yo agregué una columnita nueva que es justamente la diferencia entre los valores después de que las personas fumaron menos los valores que tenían antes de fumar. Que por lo general esta es la forma de trabajar con muestras apareadas, porque se supone que uno está esperando que cambie algo en la segunda medición. ¿Está bien? Entonces se suele hacer, a la segunda medición le restás la primera. Por eso esto de ir con la Y restándole la X. ¿Está bien? Ahora, nosotros a este conjunto de datos, ¿cómo armé esta tercera columna? Hice lo que dice acá. Al valor de después, que es 70, le resté el valor antes, que era 60, me quedó 10. En este caso, a 82 le resté 78, me quedó 4. En este caso, fíjense, que tenía 72, le resté 76, claro, me dio un número negativo. La cuestión es que de estos 12 valores uno puede calcular el promedio y puede calcular el desvío estimado, la varianza estimada, como cualquier otro conjunto de datos, ¿está bien? Y esta es justamente la muestra que estaría representando la diferencia entre estas dos que teníamos antes. Así que este desvío, cuando uno hace la cuenta, da 3,69. Bueno, teniendo esos datos, hacemos la cuentita, que es muy sencilla, y ya tenemos el T observado en la muestra, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Y nos dio 3,756. ¿Qué les parece? ¿Qué concluimos con eso? Rechazamos H0. Tenemos suficiente evidencia para rechazar H0 porque nos cayó, o sea, el valor observado en el estadístico de prueba, o sea, observado en la muestra, nos dio mayor al T crítico, así que tenemos suficiente evidencia para rechazar H0. Conclusión,
¿Qué onda con la agregación plaquetaria? ¿Aumentó o no aumentó? Sí, aumentó. Claro, nosotros justamente queríamos, o sea, estábamos intentando encontrar evidencia para poder decir que después de fumar la agregación plaquetaria aumenta y logramos encontrar evidencia de eso, ¿está bien? Así que acuérdense que como en el resto de los ejercicios, uno lo primero que hace es decir, encontré suficiente evidencia para rechazar H0 o no encontré evidencia para rechazar H0 según lo que haya dado el resultado, y después agregamos la conclusión en el contexto del problema. ¿Está bien? Es tan sencillo como responder a la pregunta inicial, que es la agregación plaquetaria aumenta luego de fumar. O lo podemos escribir como la agregación plaquetaria media es mayor o aumenta con respecto a la agregación plaquetaria media antes de fumar. Lo hablamos porque fíjense que acá, en este caso, nosotros estamos mencionando a las agregaciones plaquetarias medias, antes de fumar y después de fumar, y acá no estamos hablando de las medias. Acá estamos respondiendo la pregunta original del enunciado, que era lo que se quería investigar. Al final, ¿aumentaba o no aumentaba en la medición esa de la agregación plaquetaria por el hecho de que la persona fuma? Sí, mira, encontramos evidencia de que aumenta. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa a nosotros que ustedes logren en cada uno de los ensayos de hipótesis. Profe, le paso una pregunta. Sí, dime. Sobre el delta cero que está en la fórmula, me imagino Sí. que es para cuando, por ejemplo, porque esto lo hemos hablado, por ejemplo, si dijera que queremos comprobar que aumenta en más de 4 puntos, una cosa así. Una Entonces cosa. tomamos ese delta. Mi pregunta es si, o sea, mi pregunta es por el menos, o sea, cuándo el delta es positivo y cuándo es negativo, depende qué dice la consigna. Y como vos lo vas a escribir, porque por ejemplo vos vas a querer que esa diferencia supere 4 puntos, no sé. Entonces cuando lo escribís con las medias, ¿este 4 va a pasar restando para el otro lado o va a pasar? Es eso, está escrito como menos porque se supone que vos vas a querer escribir, no sé, la media de y es menor o igual a la media de x más 4 puntos, suponete. Entonces cuando pases la media de x más 4 puntos, la tenés que pasar del otro lado, pasan los dos restando, ponele, cuando hagas la diferencia. Eso es una cuestión matemática. Ok, y se puede trabajar como ya dentro de la definición de la variable esos menos 4 y cuando calculamos la nueva columna que ya tenga restados esos 4 y trabajamos como sin el delta, o es complicarse hacer eso. No sé si me expliqué bien. O sea, definimos a la variable d como la diferencia entre las medias menos 4. Sí, es equivalente porque para el caso lo que vos estás cambiando es el valor de la nueva, digamos. O sea, ya sí, lo podés hacer porque es matemático el tema. Ok, bien. Igual en líneas generales es raro que aparezcan casos así. Para el Porque parcial consideramos algo así, no sé si hay alguno así en la guía como para verlo. no, porque es un tema, nosotros lo incorporamos porque existe la posibilidad de que exista y sepan hacerlo, pero no tenemos ningún ejercicio Ok. con esa característica, porque no cambia en nada en realidad. Y la verdad que no sé si en la vida real amerita tener esa. Me parece que cuando hacen, por ejemplo, en tornería o en cosas así, usan mucho los delta para manejar esto de que tienen que ser estrictos en cuando hacen las piezas, las tornerías y todo eso. Pero bueno, nosotros no tenemos enunciados tan específicos, así que no pasa nada. No creo Bien. que... Gracias. No, por nada. Bueno, ya pudimos concluir, y acá hago un paréntesis.
tenemos dos formas distintas de concluir con un ensayo de hipótesis, independientemente de que sea caso 1, 2, 3, 4, que estemos comparando media, lo que sea que estemos comparando, siempre que hacemos un ensayo de hipótesis, nosotros podemos concluir de dos formas distintas. La primera la acabamos de ver recién en la diapositiva, que surge de calcular el estadístico observado en la muestra y compararlo con él o los puntos críticos que tengamos en nuestro ensayo. ¿Está bien? La segunda es esta que tenemos acá, que es calcular el p-valor. ¿Cómo era que se calculaba el p-valor? Bueno, me voy un cachito acá de vuelta. El p-valor es un área bajo la curva que va a quedar determinada por justamente el cálculo que yo hice del t observado en la muestra. ¿Bien? Así que lo voy a querer, quiero calcular ese área que es el p-valor, porque la idea ¿cuál es de concluir con el p-valor? Lo tengo que comparar siempre con el alfa. Así que yo necesito calcularlo, así lo puedo comparar con el alfa. Si el p-valor es más chiquito que alfa, yo estoy seguro de que tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Básicamente esa es la conclusión que tengo que tomar. Obviamente, si el p-valor es más grande que el alfa, y no tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Ahora, si yo lo quisiera sombrear acá, uno dice, ¿cómo escribo esto que quiero calcular? Bueno, es la probabilidad de que ¿quién? Yo quiero calcular el p-valor. Que vendría a ser, voy a cambiar de color. Quiero calcular todo este área. ¿Por qué sé que es todo ese área que quiero calcular? El p-valor. Esto es el p-valor. Es como para verificar si lo que acabo de hacer es correcto o no. Para cerciorarme del resultado. Sí, en realidad no siempre. Puede ser que vos puedas concluir directamente con el p-valor y necesites calcularlo. Pero bueno, ¿cómo me quedaría ahí? ¿Cómo hago para saber este área? ¿Cuánto vale? ¿Qué pongo? He observado. Ay, no escuché bien. He observado. Debe ser mayor de TX. ¿Este te he observado, decís vos? Lo considera, no es así. El t observado no es una variable aleatoria. No es una... Perdón, pero yo soy zurda y estoy escribiendo con la derecha. No es una variable aleatoria. Pero a propósito se los pregunté acá porque es recontra común de que uno, como nosotros sabemos que el p-valor está asociado al cálculo con el t observado en la muestra, porque nosotros no podemos calcular un p-valor si primero no calculamos el t observado en la muestra. Eso es seguro, ¿está bien? Pero el cálculo de área bajo la curva se hace siempre con una variable aleatoria. Yo le pido a la variable aleatoria que sea mayor a tal valor. Le pido una variable aleatoria que sea menor a tal valor. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué escribo? ¿Quién es la variable? Acá va la variable aleatoria. Sería la probabilidad de que t sea mayor al t observado. Sería la probabilidad de que exactamente T11, que es mi variable aleatoria, T11, sea mayor al T observado en la muestra. Ahora sí, que es la constante. T observado en la muestra. Ahora sí, ¿está bien? Siempre la variable va primero. Probabilidad de que mi variable t de student con 11 grados de libertad sea mayor a este valor que yo pude observar en la muestra. O sea que sería
Ahora sí, me voy a la otra Si no, diapositiva. lo opuesto sería 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual. Porque Sí, es en lo los mismo. gráficos aparece menor o igual. Sí, pero digamos, el planteo de la probabilidad es esta. Probabilidad de que T11 sea mayor a T observado. Y ahora calculalo como quieras. Esto es 1 menos la probabilidad de que T11 sea menor o igual a mi T observado en la muestra. ¿Está bien? Y esto sí, esto es todo este área gigante que está hacia la izquierda. Puede ser, profe, que en la tabla, que no es justo, cambio unos decimales, me des justo 0,05, lo mismo que el nivel de significación. Con 11 grados de libertad, ay, no tengo la tabla acá a mano, pero es como que da bastante distinto, me parece. A ver si con el probability nos da... Con 1,79 da 0,95. 1 menos 0,95 nos queda muy pegadito ahí. 3,756, no, acá con el probability me da 0,002 redondeando. Y ahora lo pongo acá. No, creo que G1,79 es el T crítico, por eso da el nivel de significación. Ah, claro. El T crítico, este 1,796 está acá, ¿eh? Quedó justo marcando, por acá puse el 3,756, pero este T Claro. crítico... Uy, me fue. Claro, acá la confusión es que este 1,7958 es este puntito que está acá. Y este rosa es 3,756. Y ahora sí, vamos al cálculo. Probabilidad de que T11 sea mayor al T observado, que es 3,756, nos da 0,00159, que redondeando todo esto me queda 0,002. Lo cual está bien porque nosotros necesitamos que este cálculo del p-valor sea consistente con lo que vimos recién en la conclusión comparando el t crítico con el t observado. ¿Está bien? Tenía que ser un p-valor más chiquitito que el nivel de significación para que haya suficiente evidencia para rechazar H0. ¿Está bien? Básicamente, fíjense que estamos comparando las dos áreas. El área verde es del 5% y el área azul, rayadita que hice yo recién, es del 2%. Y está perfecto. Si el p-valor es chiquitito, está contenido en la región crítica y es obvio que voy a rechazar H0. Ahora, si el p-valor me hubiera dado un área más grande, no sé, por acá, supera al nivel de significación, entonces no hay suficiente evidencia para rechazar H0. Así es como deberíamos concluir nosotros con el p-valor. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una duda, creo que es media boluda igual, pero no entendí cuando sacó el desvío, que restaba, viste, después menos antes. Sí, En realidad mi pregunta es, si yo hubiera planteado X observado menos Y observado, ¿también sí. me cambiaba esa cuenta? ¿O esa cuenta siempre es el después menos el antes? No me refiero a los X observado y el Y observado, sé que eso sí depende de cómo yo ponga em, la hipótesis, digamos. Esa D, que decís después menos antes. Ujú. No, eh, porque vos tenés... el desvío lo vas a sacar haciendo la cuentita con estos valores que tenés acá. Ahora después lo hacemos con el infostat, así lo vemos y queda claro. Pero ok, sale de la cuenta que vos hagas acá. Si, por ejemplo, en este caso yo hice después menos antes. En este caso me quedó menos 4. Si yo hubiera hecho al revés esto me quedaba antes menos después. Acá me hubiera dado 4 positivo, pero el resto iban a estar todos negativos. Entonces, claro.
Con el conjunto de datos que vos tengas, el desvío del cálculo es indistinto porque el desvío requiere primero el cálculo de la varianza. ¿Y cómo era la varianza? Y de cada valor vos le calculás la distancia respecto de la media y se eleva al cuadrado para sacarlo justamente, porque vos necesitas un número que te dé la distancia entre los dos. Así que por cálculo termina siendo lo mismo, pero ahora después lo vemos con Infostat para que nos quede bien claro. Pero no es ni más ni menos que calcular la varianza de los datos con los que vos estás contando. ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. Por nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a pasar al Infostat ahora. Mágicamente, así lo vemos ahora ya que estamos con el ejercicio. Fíjense, yo acá tengo los datos cargados de después de fumar y de antes de fumar. ¿Está bien? Y lo que hice fue armar la variable diferencia porque quería justamente armar la clase y tener en la diapositiva ya los resultados. Lo que yo les decía es que si yo marco, por ejemplo, con el Infostat toda esta columna, acá abajo me dice, bueno, ¿cuál es la suma total? Que ese dato por lo general uno no lo usa, pero si usamos esto, fíjense que nos dice, el promedio de la X te dio 65,417, y acá me da el promedio, o sea, me da el desvío, perdón, que corresponde a estos datos. Si hago lo mismo con esto, esta sería la Y, esta sería la X, esta sería la Y, 61,417 y 14,84. Y la diferencia que yo planteé en este caso, fíjense que me da un promedio de 4 y un desvío, perdón, un desvío de 3,69. De acá es de donde salen los datos. Ahora, ¿qué es lo mismo que pedirle las medidas resumen? Vieron que antes le pedimos las medidas resumen, el N, la media, el desvío, la varianza mediana, es decir, todos los datos, mínimo, máximo. Bueno, acá nos interesan estos tres, ¿está bien? Y entonces, fíjense, le podemos agregar un decimal más y acá nos está dando el promedio para cada una de las variables y el desvío para cada una de las variables. La cuentita para esto es calcular la varianza primero y después le calculamos la raíz. Y la varianza es el cálculo que hacemos siempre, que es a cada valor que tenemos de los datos le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y después se divide por n-1. Y ahí es de donde sale el dato del desvío. Ahora, con Infostat nosotros podemos hacer el ensayo de hipótesis que se calcula como estadísticas, inferencia basada en una muestra, ¿está bien? Prueba T para una media, y ahí tenemos que seleccionar a la variable diferencia, ¿está bien? Porque estamos haciendo el ensayo con una sola. Y acá le decimos qué tipo de ensayo queremos hacer. Bueno, nosotros qué ensayo estábamos haciendo en la diapositiva. Esperen que me voy a parar en esta, que es donde tenemos el resultado. Unilateral a derecha, ¿está bien? Así que acá le voy a poner lo mismo. Era 95, ¿no? Que teníamos de... O sea, habíamos puesto un nivel de significación del 5%. Entonces fíjense que Infostat ya hizo el ensayo que nosotros hicimos y nos dice los resultados. Mira, el promedio nos dio 4, el desvío nos dio 3,69, el T crítico 3,75 y el p-valor 0,02, si hacemos el redondeo, que son los mismos valores que nosotros obtuvimos acá. 3,75 el T observado en la muestra, el T crítico, en este caso no lo tenemos en Infostat, solamente tenemos este, y el p-valor fue el que calculamos nosotros,
en la otra diapositiva. Ven que nos dio 0,0, bueno, 2, redondeando. Ahora, eso lo pudimos hacer porque, yo lo que hice fue armar esta variable diferencia. En Infostat existe la posibilidad de hacer el ensayo sin armar esta variable diferencia. ¿Está bien? Entonces, podemos hacer estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, y acá fíjense que hay una prueba particular que dice prueba T apareada, que es este caso que estamos viendo ahora. Acá es clave que nosotros elijamos las variables. Y bueno, vamos a ver lo que estábamos mencionando recién. La idea siempre es que hagamos la diferencia entre la variable posterior al experimento que se está haciendo y a esa le restemos la variable anterior de hacer el experimento. Entonces le damos a aceptar y acá elegimos de vuelta. Mirá, es unilateral a la derecha, con 5% de nivel de significación, le damos a aceptar y fíjense que Infostat nos está diciendo cuál es la variable que utilizó en primera instancia y cuál es la variable que utilizó en segunda instancia. Acá me está diciendo, a después de fumar le resté antes de fumar. Y obtuve una diferencia, o sea, de promedio, 4. De desvío obtuve 3,69. El valor observado en la muestra, 3,75, y eso me dio un p-valor de 0,002, redondeando como dijimos. O sea, exactamente igual al que se hizo recién con la variable diferencia que nosotros planteamos. Porque claro, nosotros planteamos la variable diferencia como y menos x. Después de fumar le restamos el valor de antes de fumar. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasaría si yo la armo al revés, que era lo que queríamos ver recién. Bueno, eso podemos hacerlo si vamos acá a datos, fórmulas, creamos una variable, le voy a poner diferencia, para que se distinga de la D que hicimos recién. Y acá lo que voy a hacer es poner, antes de fumar, le resto después de fumar. Y que la calcule. Entonces pasa lo que estuvimos viendo recién. Lo único que es que se invirtieron los signos, porque como estoy haciendo la cuenta al revés, el que antes era negativo ahora es positivo y todos los positivos quedaron en negativos. Ay, puse una M, no me di cuenta. Y entonces, ¿qué pasa con el desvío si yo marco acá? Bueno, fíjense que la que se vio modificada es el promedio, por un tema de signos, pero el desvío nos terminó dando 3,69 por esto que les decía de que la varianza en sí misma está calculando distancias y el hecho de elevar al cuadrado quita todos los problemas de signos que podemos llegar a tener. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasa si yo hago un ensayo con esto. Digo, a ver, quiero hacer el ensayo, pero en este caso, en lugar de utilizar la variable diferencia que era consistente con lo que nosotros habíamos planteado, al hecho de después de fumar le restamos lo de antes de fumar, usamos esta otra. Le pedimos que sea unilateral a la derecha y le pedimos un 5%, por eso no tocamos este 0,95. Fíjense los resultados. ¿Qué es lo que pasó acá? La diferencia me dice que es de 4 negativa, porque obvio estamos haciendo la cuenta al revés. El desvío coincide, como vimos recién. ¿Y qué pasó con el T observado en la muestra? Claro, lo voy a encontrar en la otra punta. O sea, nosotros teníamos esto planteado. Este era nuestro ensayo. Ahora, el T observado en la muestra no le dio 3,75 positivo y que lo podemos marcar acá. Me está diciendo que es negativo, que sería el equivalente de este punto rosa que puse, pero de este lado, lo tendría que marcar acá. ¿Está bien? Y si yo lo marco acá, el T observado en la muestra, menos 3,75, ¿cuánto es el p-valor? ¿Qué les parece? ¿Cuánto me debería dar? Es el mismo que el anterior, ¿no? ¿Te parece?
A ver. Esperen que voy a ejecutar esto. A ver si me deja escribir ahora. El complemento, ¿no es? P valor con amarillo. No, amarillo no. Va a quedar muy... Con este. Yo marco acá el menos 3,756, que fue el número que me dio recién. 756. Wow. Perdón. Bueno, ¿cuánto es el p-valor? ¿Cómo era el p-valor? ¿Probabilidad de qué? ¿Seguimos considerando que es unilateral a la derecha? ¿Cómo? ¿Seguimos considerando que es unilateral a la derecha? Sí, sí, acuérdense que el que manda es el ensayo de hipótesis. Este es un ensayo unilateral a derecha, así lo planteamos nosotros. Entonces sí, te va a dar mucho más. Claro, yo quiero sombrear el p-valor y mirá, tenés que rayar todo esto. Todo esto, 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 todo este. Y ahora lo comparás. Ese área del p-valor es más chiquito que el nivel de significación. Si es más chiquito, tenés suficiente evidencia para rechazar H0. Si no es más chiquito, no tenés evidencia suficiente para rechazar H0. ¿Qué les parece? ¿Es más chiquita toda ese área rayada amarilla que el nivel de significación? ¿Es más chiquita o no? No, grande. Es recontra grande. ¿Cuánto puede dar todo este área bajo la curva en nivel numérico? Casi 1. Sí, casi 1, ¿está bien? Entonces, volviendo acá, ¿qué dice Infostat? ¿Cuánto da toda ese área bajo la curva del p-valor? 0,9984. ¿Está bien? Entonces, Una pregunta que sí. capaz que se confundió. Nosotros, me parece que habíamos hablado que esto nos daba el p-valor y nosotros decidíamos el nivel de significación para compararlo. Y vos recién le pusiste un valor de confianza igual a nuestro nivel de significación. ¿Es lo mismo? O sea, ¿por qué el nivel de significación, si no es para comparar con el p-valor, nos cambia en el armado del ensayo? Porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos posibilidad, ponele con este. Estadísticas, hacemos una prueba T, queremos hacerlo con la diferencia, con esta que teníamos antes, que era el común. Y ponele que yo digo, lo quiero hacer unilateral a la derecha, pero yo no quiero que respete el 5% que hace siempre, que ya está por default o por convención. Yo quiero hacerlo con un 4%. Entonces acá le pongo 0,96 y ahí le voy a estar poniendo que lo haga con ese valor. ¿Está bien? Unilateral a la derecha. Ahora fíjate lo que hizo Infostat. Me lo terminó haciendo igual. ¿Está bien? Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba T. Quería hacer este ensayo, pero en lugar de 95 quería que sea 96. Ah, pará, porque quedó bilateral, perdón. Unilateral a la derecha. Me termina dando casi lo mismo. Es como que Infostat internamente lo hace con un 5%. Y entonces la gracia está en que uno acá se fija en cuánto dio el p-valor, si dio chiquito o si dio grande. Y uno dice, Pero esto es solo para donde dice LI, me imagino que es límite inferior, es solo para darnos ese valor, el punto crítico, el T crítico, mejor dicho. en realidad esto te da indicio de esto, en realidad, donde dice límite inferior 96, te está diciendo cuál fue el nivel de significación que se le quiso poner al ensayo. Y el valor de abajo es el punto crítico. Sí, sí, siempre, Ok. no, este es el T observado. El de la izquierda ese. Siempre, El de la izquierda ese siempre, no te da 1,94. No sé, en el de 5% nos debería dar el que tuvimos antes. sí, pero no, esto está relacionado con el intervalo de confianza que veíamos en prueba. ¿Te acordás? Que Ah, hacíamos ok,
Ok. un intervalo de confianza para estimar la media. Ese valor, o sea, este no lo utilizamos nosotros. Lo único que podemos hacer es mirar qué valor le puso acá, porque acá nos está dando, con el complemento, nos está dando indicio de cuál fue el nivel de significación que uno utilizó y que difiere del 5%. ¿Está bien? No sé si le podemos poner a ver algún dato que sea Porque no, si no, no exagerado. entiendo, o sea, no entiendo qué cambiaría en el armado del ensayo, porque simplemente es un punto de comparación donde nosotros determinamos el punto de rechazo, pero el armado del ensayo debería ser igual. El p-valor, todo lo demás. Debería ser lo mismo, ¿o no? No, vos ¿a qué te referís que debería ser igual? O sea, cambiar el intervalo de confianza. Cuando hacemos un ensayo de hipótesis no te cambia el armado del ensayo. Solamente es la comparación nuestra donde tomamos en qué punto lo consideramos como rechazo o no. Sí, en este caso no lo está tomando porque es una diferencia, me parece. Pero por lo general acompaña el p-valor al nivel de significación que le ponemos acá, que se ve reflejado en este caso. En los otros ensayos que hicimos, viste que iba variando. En los otros ensayos de comparación de medias, cambia. Pero tenés que tener los datos para poder hacer la cuenta. Ahora, ahora después cuando veamos los otros ensayos que tenemos previstos, quizás se va a ver más la diferencia. Pero sí, uno ve que va cambiando el área bajo la curva porque varía. Digamos, mira, lo vemos acá. Quizás en este caso puntual nos está dando lo mismo porque por los grados de libertad que tiene la variable o por las características que tiene la variable, pero si vos te vas corriendo, o sea, por los Claro, ahí lo que valores que cambia es tenemos el en T este crítico. caso, no se está notando mucho la diferencia entre el 5%, el 2%, el 1%, etcétera. Pero va cambiando el área bajo la curva, ¿está bien? Lo va dando diferentes valores de T, el área bajo la curva. Ahora, es una cuestión de Infostat que internamente hace el cálculo con el 5%. Y en algunos casos es notorio y en otros casos no. ¿Está bien? Ok, bien, bien. O sea, y es un tema de Infostat, no es otra cosa. Ok, bien. Bueno, con respecto a la variable diferencia, entonces, no sé si quedó claro esta S de D raya, que es ni más ni menos que el desvío que uno hace con las variables, digamos, ¿está bien? Es el cálculo, de hecho, si nosotros lo ponemos en la calculadora, ¿se acuerdan que en prueba hacíamos eso? Usábamos la calculadora, le cargábamos los 12 datos, y después apretamos Shift 1 y veíamos el promedio, que era el promedio estimado en la muestra, la varianza estimada en la muestra, que la sacamos haciendo el cuadrado del desvío estimado en la muestra, que lo sacaba la calculadora. Bueno, directamente es hacer la cuentita con cada uno de estos valores. ¿Está bien? En realidad estamos definiendo una nueva variable de diferencia, así como hicimos recién cuando apretamos acá. Voy a arreglar esto que me molesta. Diferencia es la variable antes de fumar le restamos después de fumar. O esta otra variable que era al revés. Después de fumar y le restábamos antes de fumar. Bueno, ¿qué quiero que nos llevemos de esto? La salida de Infostat para nosotros. Es fundamental ver cómo nos muestra Infostat el resultado. Y que lo que tengo que mirar es, voy a hacer este de vuelta con esta diferencia, este no, unilateral a derecha. ¿Qué es lo que me está dando como p-valor? Porque esto es el área bajo la curva que me va a dar indicio de
¿Qué decisión o qué conclusión tengo que tomar con mi ensayo? Si el p-valor es más chiquito que el nivel de significación, tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Si el p-valor es más grande que el nivel de significación, no tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Este p-valor es gigantesco, o sea que no importa si es 5%, 2%, 20%, 3% el nivel de significación, no hay chances de que rechace H0 con ese p-valor. ¿Está bien? ¿Eso quedó claro? Y ahora sí, volvemos a nuestra diapositiva. ¿Alguna pregunta más ahí? Pasamos al siguiente. Caso número 4 y último para comparación de medias. ¿Qué pasa en este último caso? Las poblaciones no son normales. No dice el enunciado y no tengo quizás posibilidades de verificarlo. Las muestras son independientes porque no se trata de un caso apareado. Acá tengo dos poblaciones distintas y cada una tiene su media correspondiente en cuanto a la muestra, ¿está bien? Las varianzas no están como dato en el enunciado. Y este es, hola, bienvenido al mundo real, porque en la realidad la mayoría de los casos tienen estas condiciones. Es decir, es cierto que con el avance de la tecnología tiene millones de datos quizás de lo que quiera, por los diferentes dispositivos y por las diferentes informaciones que tiene, y tienen posibilidad de almacenar un montón de información de diferente índole. Entonces hay millones de registros y cuando uno sabe que tiene una cantidad de una muestra lo suficientemente grande, si se acuerdan de Proba, tenemos el teorema central del límite que dice, bueno, mirá, puede ser que tenga una aproximación a una distribución normal, solo por el hecho de que tenés una cantidad lo suficientemente grande de información. Las varianzas nosotros no las tenemos. Tenemos, por ejemplo, no sé, información de un sensor que fue acumulando datos, registros, y tenemos millones de esos registros, pero no está la varianza, no sabemos qué distribución tiene. De hecho, se pueden hacer ensayos, lo vamos a ver más adelante, para tratar de averiguar a ver si tiene alguna distribución que nosotros conozcamos. Eso se puede hacer un ensayo, se puede analizar, se puede verificar si tiene una distribución normal con el QQ-plot, pero puede pasar que sea una distribución normal o puede pasar que no sea una distribución normal. ¿Está bien? Entonces es moneda corriente que estemos frente a la posibilidad de tener que aplicar este tipo de comparación de medias. ¿Cuál es el estadístico que vamos a utilizar? Nos vamos a basar en el teorema central del límite, como dijimos, asumiendo que la muestra es lo suficientemente grande, y fíjense que es casi como el caso 1, ¿está bien? Porque fíjense que estamos planteando la diferencia entre las dos variables que nosotros tenemos, o sea que trasladándolo a las muestras tenemos la diferencia entre los dos promedios, población 1, población 2, y abajo, en lugar de tener la raíz con las varianzas poblacionales ponderadas por cada muestra, lo que tenemos es las varianzas estimadas en cada una de las muestras y que están ponderadas por el tamaño muestral de cada una de esas muestras que estamos mencionando. ¿Está bien? Bueno, por teorema central del límite decimos que tiene una distribución normal, estándar, que es la famosa Z centrada en 0 y con desvío y varianza 1. ¿Está bien? Bueno, y un ejemplo.
En este ejercicio dice, de una muestra aleatoria de varones y otra de mujeres, que son estudiantes universitarios con edades que oscilan entre 20 y 30 años, que realizan algún tipo de actividad física y a los que se les preguntó sobre el número promedio de horas semanales que dedican a este tipo de actividades, y ahí nos aclara, actividades que están relacionadas con deporte, gimnasia, caminata, etc., se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, y nos muestra la tablita. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, en principio nos está diciendo que la muestra que corresponde a los varones ya le está decretando que la identifiquemos como la variable X, ¿está bien? Y a la muestra de mujeres que la identifiquemos como la variable Y. ¿Cómo está definida la X? ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué les parece? Cantidad de horas semanales que hace un varón de entre 20 y 30 años. Que hace actividad física. Ahí está. Cantidad de horas o tiempo que dedica semanalmente a hacer actividad física. ¿Está bien? Y los datos que nos dan, ¿qué son? Mirá, la muestra de varones es de 124 y la muestra de mujeres es de 110. Media muestral, 6,6 para los varones, 5,4 para las mujeres. Desvío muestral, 4,3 para los varones, 3,6 para las mujeres. Bueno, ¿qué pasó acá? Y tenemos una diferencia con el enunciado anterior. ¿En qué sentido? En cuanto a datos. Y mirá, en el enunciado anterior me dieron los 12 valores para la muestra antes de que fumara y los 12 valores para la muestra después de que fumara. ¿Me podían haber dado la información de esta forma? Sí, por supuesto. Iba a cambiar que en lugar de decir varones y mujeres, iba a decir, mira, este es el promedio obtenido antes de fumar y este es el promedio obtenido después de fumar. Y los desvíos de cada uno, ¿está bien? Ahora, en este caso, ¿por qué está dada de esta forma? Y porque si no, nosotros necesitaríamos tener un archivito en donde les demos los 124 datos correspondientes al tiempo que demoraron en hacer actividad física durante la semana los varones, estos 124 varones, y los 110 registros del tiempo que tardaron semanalmente las mujeres. ¿Está bien? Bueno, en lugar de darnos todos esos datos y que nosotros tengamos que calcular los estadísticos, acá ya directamente en una tablita tenemos cantidad de muestra de cada una de las poblaciones y sus correspondientes promedios y desvíos. Bueno, después dice, se pretende contrastar la hipótesis de que la cantidad de horas semanales dedicadas a la actividad deportiva es la misma para ambos grupos definidos por la variable sexo, con un nivel de significación del 1%. Bueno, acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un ensayo bilateral, unilateral a izquierda o unilateral a derecha? Bilateral. Bilateral claramente porque lo dice explícitamente. Quiere saber si es la misma o difiere. ¿Está bien? Así que es igual contra distinto. Y con un nivel de significación del 1%. Bueno, nos vamos a los datos del enunciado. Tiempo semanal dedicado a la actividad física por los varones. Tengo la muestra de los varones y la Y mira el tiempo semanal para lo mismo, pero en el caso de las mujeres. Y tengo la muestra de las mujeres. Acá yo aclaré que no podemos garantizar que las variables sean normales porque el enunciado no decía nada y estamos estudiando el caso 4, que es que no tenemos la distribución, o sea, el enunciado tendría que decir, por ejemplo, no se puede garantizar que las variables sean normales, porque imagínense que en los ejercicios anteriores, cuando estábamos viendo los casos, nosotros dijimos,
Pero si el enunciado no dice nada, vamos a decir que podemos asumir que las variables son normales. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Cuándo pongo que asumo que son normales y cuándo digo que no son normales? Porque fíjense que ahora, con la aparición de este cuarto caso, necesito, para aplicar este caso, que no sean normales, porque se acuerdan que en el primer supuesto teníamos una cruz, ¿está bien? Entonces, bueno, si yo tengo muestras apareadas, que fue el caso anterior que vimos, ahí sí puedo asumir que las variables son normales. En el resto de los casos, el enunciado debería decirme qué onda con la normalidad de las variables, ¿está bien? Bueno, acá no se puede garantizar que las variables sean normales. Cantidad de muestra de los varones 124, de las mujeres 110, y los valores ya me los dio finiquitados el enunciado, tanto para el promedio de las mujeres y el promedio y el desvío de ambos géneros. Nivel de significación del 1% y me obligo, como digo siempre, a hacerme la pregunta, para ver si no le estoy pifiando en poner el par de hipótesis, que es lo que manda cualquier ensayo de hipótesis. O sea, si yo soy capaz de escribir el par de hipótesis como corresponde, listo. Lo que hacemos después es siempre lo mismo. No hay chances de que nos equivoquemos con eso. La pregunta era, ¿el tiempo de entrenamiento dedicado por los hombres difiere del dedicado por las mujeres? Y eso es lo que queremos contestar. Así que establecemos las hipótesis. Los tiempos medios son iguales, los tiempos medios son distintos por cada grupo. O sea que es un ensayo bilateral, el más sencillito de todos. Tengo que analizar los supuestos. Poblaciones normales, dijimos que no. Muestras independientes, sí, porque acá hay una medición de 124 varones que no tienen nada que ver con las mediciones que se hacen de las mujeres, y después encima en cada una de las mediciones dentro del grupo también son independientes. ¿Las varianzas son conocidas? No decía nada el enunciado, solamente teníamos varianza, desvíos muestrales. Y acá nos preguntamos, ¿la muestra es lo suficientemente grande? Y sí, 124 para los varones y 110 para las mujeres. Agregamos como esa cosita porque queremos confirmar de que el teorema central del límite nos puede ayudar en este caso. ¿Está bien? Bueno, y nuestro estadístico es la normal estándar, que requiere que hagamos esta cuentita que está acá. Profe, y en el caso de que sea un muestreo chiquito, menor a 30, y que no se pueda justificar por el TCL, ¿se podría hacer algo en particular en ese caso? O... Sí, y ahí aclararíamos que asumimos que el n es lo suficientemente grande para aplicar el teorema central del límite. Porque Claro. estaríamos seguros, mira, las poblaciones no son normales y las varianzas son desconocidas. La única chance que tengo es de aplicar este caso. Entonces asumo que el n es lo suficientemente grande. Incluso si no lo fuera, o sea, si tuviera 20 de muestras tomadas, por ejemplo. Sí, porque nosotros Como para irme al peor caso, digamos. Sí, la normalidad, el teorema central del límite dice que estamos tratando de ver si tiene aproximadamente una distribución normal. Si nosotros sabemos que son simétricas las variables, ya sumando 3, ya tiene casi la campana de Gauss. Y si no son simétricas, 12. Ya con 12 que sumemos, ya tenemos casi la campana de Gauss, que es la aproximación a la normal. Eso de 30 es un tema de los libros, porque fue hace tantos años que se descubrió esto del teorema, y no tenían datos ellos. Entonces, como tener 30 datos era wow, tiene que ser una muestra lo suficientemente grande, y era 30. Claro. Pero nosotros a nivel de los ejercicios y qué sé yo, quizás tenemos valores bajitos, y bueno, asumo que el n es lo suficientemente grande, no pasa nada. Perfecto. Bueno, en bilateral, o sea que desparramamos el 1%, acá me detengo un segundo. El 1%, cuando lo dividimos por 2, es un error recontra común
que le pongan 0,05. Y sale todo mal el ensayo después. ¿Está bien? Son 2 ceros los que tengo. O le ponen así 0,005, pero cuando van a buscar a la tabla, o lo buscan como 0,05 o lo buscan con 3 ceros acá y les da cualquier cosa. ¿Está bien? Así que ojo con esto. ¿Está bien? Que siempre se suelen equivocar acá. Bueno, desparramé el 1%, mitad para cada lado, y pude armar las regiones de rechazo, las regiones críticas en los extremos y, obviamente, la región de no rechazo en el centro. ¿De dónde saqué este 2,57 y menos 2,57? ¿Por qué le puse esos valores? ¿Por la tablita? Exacto, fui a buscar a la tabla, por ejemplo, área bajo la curva, 0,005 con la tabla de la normal, que busqué a dónde, en las filas, en las columnas. No, lo tuve que buscar en el centro de la tabla, porque estoy buscando un área bajo la curva, ¿está bien? Y me dio menos 2,57 en la de los negativos. Si lo quise buscar en la de los positivos, busqué 0,995, ¿está bien? Y me dio 2,57. Bueno, una vez que lo encontré, ¿qué hago? Quiero concluir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo ya colaboré hasta acá y les armé el ensayo. Ahora ustedes tienen que concluir. ¿Qué deberían hacer? De la muestra, hallar el X observado. No, ¿qué sería? ¿Y qué variable estás usando para el ensayo? Un poco la normal, ¿no? Z, claro. Si vos estás usando la Z, necesitas calcular el Z observado en la muestra. Entonces lo calculamos. ¿Cómo era? La cuentita. Al X raya observado le restamos el Y raya observado, que son los promedios, y después a los estimadores de la varianza lo ponderamos cada una por su muestra y le calculamos la raíz. Acá también, ojo, porque la tablita que teníamos como dato en el enunciado nos daba el desvío estimado, y acá en la fórmula es varianza ponderada por su muestra y varianza de la I ponderada por su muestra, o sea que va elevado al cuadrado, ¿está bien? Ojo con eso. Si nos da la varianza como dato, joya, directamente ponemos el resultado acá, pero acá en este enunciado en particular nos dio el desvío estimado de cada variable. Así que no nos queda otra que elevarlo al cuadrado para hacer la cuenta. Bueno, esto es reemplazar y hacer la cuentita, ¿está bien? Nos terminó dando nuestro Z observado en la muestra 2,323. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué conclusión vamos a tomar? No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar H0. ¿Por qué? Porque no nos cayó en la región crítica. Acá no hay evidencia. ¿Está bien? Así que, conclusión, la media de X no es significativamente diferente a la media de Y. Y en el contexto del problema, ¿qué digo? La cantidad de horas semanales dedicadas a la actividad deportiva es la misma. Exacto, independientemente de que se trate de una mujer o que se trate de un hombre, la cantidad, el tiempo que destinan para hacer actividad física es el mismo. No encontramos evidencia para decir que son distintos. ¿Está bien? Uno lo podrá decir de una forma, el otro lo podrá describir de otra forma, pero básicamente es eso. Mirá, queríamos ver si los tiempos que tardaban eran distintos o no. Bueno, no encontramos evidencia de que sean distintos. Chau. Listo, terminamos nuestro ensayo de hipótesis. Calcular el p-valor para concluir. Acá, ¿qué dijimos? No hay suficiente evidencia para rechazar H0. ¿Cuánto era el nivel de significación que usamos para este ensayo?
0,01. Sí, 1%, 0,01, perfecto. ¿Cuánto debería ser el p-valor para que sea consistente con esta conclusión que tenemos acá? Mayor a 0,01. Tiene que ser mayor, sí o sí. Si hago la cuenta ahora me tiene que dar mayor porque tiene que ser consistente con esto. Si yo lo quiero sombrear acá ahora, al p-valor, yo marco acá, porque el 2,32 es el que me va a armar el área bajo la curva que corresponde al p-valor. ¿A dónde tendría que sombrear? ¿Para la izquierda o para la derecha? Otro lado. Para acá. Y ahí se nota, ¿no? Porque está tan lindo mi gráfico que se nota que es más grande la mitad del p-valor que la mitad del nivel de significación. Si calculo este área roja que está acá, ¿me alcanza y ya con esto es el p-valor? No, por 2. Claro, tengo que hacer lo mismo de este lado, ¿está bien? Esto también es el p-valor. Así como tengo alfa sobre 2 sobre la izquierda y alfa sobre 2 sobre la derecha, también tengo p-valor sobre 2 del lado izquierdo, p-valor sobre 2 del lado derecho. ¿Está bien? Bueno, y ahora sí, me paso del otro lado y lo calculamos. Como yo tengo siempre orientado este grafiquito de aquel lado, elijo el menos 2,323 para decir a ver cuál es el área bajo la curva. Y bueno, es más grande. Listo, lo voy a calcular de este lado, pero después lo voy a multiplicar por 2 porque este es un ensayo bilateral. Así que yo sé que esta es la mitad del 1% que era el nivel de significación y entonces este p-valor es la mitad del p-valor original, completo. Así que hago la cuentita, me dio 0,01 y multiplicado por 2 termina siendo un 2% de p-valor. O sea que es más grande que el nivel de significación, así que no hay suficiente evidencia para rechazar H0. ¿Está bien? Que era lo esperado. Si yo hacía esta cuentita y esta cuentita me daba, no sé, 0,0002 y bueno, algo hice mal porque no puede ser más chiquitita este área bajo la curva que el nivel de significación. Yo ya sé que va a ser más grande. ¿Por qué? Y porque ya vi la conclusión anterior cuando comparé el crítico con el observado. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, Con ninguna. esto ya terminamos los dos casos que nos quedaban pendientes de comparación de medias. Bueno, ¿en qué? Ya que terminamos los 4 casos y como para hacer un resumen, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hasta acá estuvimos siempre comparando medias. Tenemos que afilar, digamos, la lectura de los enunciados para, a partir de ahora, identificar, ¿me está pidiendo un ensayo para comparar medias o me está pidiendo un ensayo para comparar otros parámetros? Después vamos a ver proporciones, vamos a comparar varianzas, y entonces ya tengo que leer el enunciado en ese sentido. ¿Qué otra cosa me interesa? Y necesito validar los supuestos. Leo bien el enunciado para ver si puedo identificar si las muestras son, en principio, apareadas o independientes. Listo, el de apareadas lo puedo distinguir rápidamente porque sí o sí me tiene que dar 2 mediciones para el mismo registro, para el mismo individuo, digamos, ¿está bien?
Así que ahí ya descartaría el de muestras apareadas. Después, ¿dónde se me complica la cosa? Bueno, el tema de poblaciones normales lo dejo medio en un segundo plano, porque estamos diciendo esto que a veces puedo decir, asumo que las variables son normales. Entonces lo dejo por un segundo de lado y me fijo en las varianzas. ¿Las varianzas son conocidas o no? Y bueno, si las varianzas son conocidas, yo ya voy por el caso 1. Así que ahí sí tengo que decir, asumo que las variables son normales, porque es lo que necesito para completar el caso 1, digamos. Ahora, si las varianzas no son conocidas, y bueno, ya ahí me quedan otros dos casos para estar evaluando a ver si aplico el teorema central del límite o si es el caso 2 en el que tengo que hacer la varianza amalgamada. ¿Está bien? Así que es como que presten la atención a eso. ¿El ensayo en sí mismo me cambia? Y no. Lo que nos está cambiando es qué estadístico de prueba vamos a utilizar. ¿Y qué estadísticos de prueba estamos utilizando? Y bueno, 3 vimos hasta ahora. La normal estándar, que es una variable normal que está centrada en cero y varianza y desvío 1, que eso es la campana de Gauss y hacer la cuenta con una variable normal común y corriente, o la T de Student. ¿Está bien? Que tiene más, menos, n menos 1 grados de libertad, o en el caso de las varianzas amalgamadas tengo que tener en cuenta otros grados de libertad, pero es una T de Student, está centrada siempre en cero y es simétrica. ¿Está bien? Y después aprendimos hoy que con muestras apareadas tenemos una variable de diferencia, pero también terminamos haciendo el cálculo del estadístico muy sencillo. Los ensayos en sí mismos, una vez que uno ya tiene el estadístico de prueba, es sombrear el nivel de significación, calcular el valor observado en la muestra según el estadístico que estemos utilizando y concluir. ¿Cómo concluyo? Comparando el valor del estadístico observado en la muestra contra el punto o los puntos críticos que tenga, o calculando el p-valor. Y eso es todo. ¿Está bien? Bueno, traten de hacer los ejercicios de la guía, de leerlos, y si tienen consultas, nos preguntan. ¿Está bien? Pero bueno, la idea es esa, que vayan reconociendo estos 4 casos que vimos y bueno, nada, calcular ensayos. Disculpa, profesor. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí detuve la grabación para que no